En esta mañana nos corresponde tocar uno de los puntos de la vida del apóstol Pedro, quizás más tristes en su vida, quizás más dolorosos, pero que, como hemos dicho en estas últimas clases que nos ha tocado tener, todas las cosas que el Señor preparó en la vida de Pedro y en el ministerio que él tuvo con Pedro fueron no solo para Pedro, sino también para los otros discípulos, de experiencias que servían para enseñarles, experiencias que servían para apuntalarlos en el ministerio que luego les iba a tocar tener, que era el de ser apóstoles del Señor Jesús. Y es algo que siempre vemos en las distintas clases, como todo apunta también a nosotros. No podemos quedarnos solamente con la experiencia de Pedro y que nos quede un mero conocimiento intelectual, sino que siempre el Espíritu Santo, las cosas que dejó en la Biblia, las dejó escritas para nosotros, para nuestra enseñanza, y en otro texto también dice para nuestra admonición, para nuestra amonestación. Entonces, que el Señor nos guíe también en esta mañana para poder ver, a partir de esta experiencia de Pedro, en cuántas cosas nosotros podemos llegar a estar en falta delante del Señor y cuántas otras también podemos mejorar. Yo me hice un pequeño resumen, vamos a tratar de hacerlo rápido, como antecedentes de lo que pasa en lo que acabamos de leer. Lo que leímos en esta mañana fue la negación de Pedro. La negación que Pedro efectuó cuando lo reconocieron como un discípulo del Señor Jesús. Y todo esto pasó, todo esto que venimos estudiando en estas últimas clases, en muy poco tiempo. Recordemos que hace 2 semanas vimos el lavamiento de los pies, luego la semana pasada vimos la oración del Señor Jesús en el Getsemaní, o sea, en el huerto de los olivos, y cómo los discípulos que estaban con él se habían quedado dormidos. Y todo esto que narran los apóstoles en las Escrituras, los evangelistas, ocurrieron en 2 noches nomás. Y yo puse como antecedentes, primeramente el jueves a la noche celebraron la última Pascua en el aposento alto, ese hombre que había preparado ese lugar para el Señor. Y el Señor ahí, después de cenar la Pascua, les lava los pies, que es lo que estuvimos estudiando. Luego de celebrar la Pascua, como hacían los judíos una vez al año, se retira Judas. Luego de haber comido el bocado, se retira Judas. El Señor le dice: lo que tienes que hacer, hazlo presto. Entonces ya Judas no estaba con el Señor y con los otros 11 discípulos. En ese momento que el Señor se queda con sus discípulos, les da por primera vez en Juan 13 el mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo que les dejó el Señor? Que os améis los unos a los otros como os he amado. Eso después lo pueden leer en Juan 13. Después el Señor, de haberles dado esa exhortación, les da una advertencia de que esa misma noche le iban a ser muchos escandalizados en él y que iban a pasarle todas estas cosas que después iban a acontecer. Y les dijo que perseveren y que no lo abandonen, básicamente. Los estaba exhortando. Y también les dice, después de esa cena de Pascua, este texto que podemos buscarlo en Lucas 22, el versículo 31 a 33. Lucas 22, 31 a 33 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo:
Señor, pronto estoy a ir contigo, aún a cárcel y a muerte. Y es ahí donde el Señor luego le contesta esto que también hemos leído en la lectura de acá de Lucas, lo del gallo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Este relato del gallo, que el Señor le advierte como una profecía a Pedro, está en los 4 evangelios. Todos se encargaron de dejarlo por escrito. Recordemos que los evangelios se escribieron mucho tiempo después de que pasaron estas cosas, casi 30 años. Y Lucas explica por qué tuvieron que escribirlo, tuvieron que poner por orden todas las cosas como habían pasado para que no pase lo que ya estaba pasando, que había muchos que estaban queriendo alterar o modificar o cambiar la historia de las cosas que habían acontecido. Después de que el Señor le dice eso a Pedro, fijémonos en Mateo, capítulo 26. Mateo 26, que también narra toda esta secuencia, el versículo 34. El 35, si alguien lo puede leer. Mateo 26, 35. Dícele Pedro, aunque me sea menester contigo, morir contigo no te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Este texto es muy importante porque acá Mateo agrega que no solo Pedro había dicho esto. Uno siempre dice Pedro era el primero que lo decía o era el portavoz, por decirlo de alguna manera, de sus compañeros, pero todos asentían y todos dijeron, nosotros también vamos a estar contigo, no te dejaremos y vamos, si es menester morir contigo, lo haremos. Todos asentían y acá quedó grabado en la palabra de Dios. Después de esta conversación es que recién ahí el Señor instituye la cena del Señor. Lo que nosotros ahora participamos los domingos a las 6 de la tarde, no es lo mismo la Pascua que celebraron al principio de la noche que la cena del Señor. Ahí es donde Él parte el pan y también convida el vino. Y me llamó la atención que el único que no creía, que era Judas, quedó fuera de esta ceremonia preciosa que es parte de la iglesia del Señor. Ellos instituyen en ese momento, o el Señor instituye la Santa Cena o la Cena del Señor, o la Mesa del Señor, con los 11 discípulos que sí habían creído. Y después de que pasa esto de la Cena del Señor, dice que cantan el himno y se retiran. Y ahí es donde el evangelista Juan relata los capítulos 14, 15, 16, 17 y 18, que son larguísimos, pero que nos muestran toda la conversación que fue teniendo el Señor y también la oración que tuvo con el Padre, desde el momento en que terminan de participar de la Cena del Señor hasta que llegan al huerto de Getsemaní. Entonces, para que tengamos también un contexto de todas estas cosas y entendamos un poco mejor cómo se fueron dando las cosas. Lo cierto es que después de que llegan a Getsemaní, lo vimos la semana pasada, el Señor tiene esa oración sumo sacerdotal. Él ocupó el lugar del sumo sacerdote y lo que hacía el sumo sacerdote según la ley de Moisés, ¿qué era? ¿Qué tenía que hacer básicamente el principal de los sacerdotes? ¿Cuál era la función? Era interceder por el pueblo. Ellos tenían que orar, tenían que pedir, no solo por sus pecados, sino que pedían por los pecados de todo el pueblo, y ellos eran el puente que Dios había establecido entre los hombres y Dios. Esa era la función del sumo sacerdote. Por eso Pablo después en Hebreo dice que el Señor Jesús es el verdadero pontífice o sacerdote, que no se avergüenza de llamarnos hermanos y que siempre intercede por nosotros. En ese momento en Getsemaní el Señor estaba intercediendo por los suyos, a los que me diste.
y tuyos son, y no son del mundo, y tantas cosas preciosas que tenemos en el libro de San Juan. Después de todo eso que pasó ahí en Getsemaní, donde el Señor sufrió lo que el misionero Armando Di Pardo menciona como la cruz antes de la cruz, esa agonía tan fuerte que sufrió, donde llegó a derramar y transpirar gotas de sangre que salían de su frente, y los intérpretes entienden que llegó a tener un infarto en ese momento de tanta agonía, de tanto dolor, en donde Jesús, hombre, le rogaba al Padre que lo ayude a llegar hasta el final, que era dar su vida en la cruz del Calvario. Y también sufría por esa separación que iba a tener que tener con el Verbo. Después de todo eso es que llega el prendimiento del Señor Jesús. Y eso lo podemos leer en el libro de Lucas de nuevo. Hoy, ¿hasta qué lectura llegamos? ¿Hasta qué versículo? Lucas 22. Hasta el 62. Pero fijémonos en el versículo 47, después de la oración del Señor en Getsemaní. En el 47 dice: estando él aún hablando, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y llegóse a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que había de ser, le dijeron: Señor, ¿heriremos a cuchillo? Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes y le quitó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: dejad hasta aquí, y tocando su oreja, le sanó. Este que había sacado su espada o su cuchillo y le cortó la oreja al siervo del pontífice era Pedro, que un tiempo antes ya le había avisado al Señor: tenemos 2 espadas, y el Señor les tuvo que decir: basta. Es muy lindo ese texto también acá en Lucas, del 35 al 38. Pasa que no podemos detenernos a leer todo, pero en el versículo 38 el Señor les dice: basta. Es como que basta de ser tan carnales. No entendían las cosas que son del Señor porque las razonaban con el entendimiento humano. Y acá les dicen: Señor, heriremos a cuchillo, y antes de que el Señor responda, ya Pedro saca la espada y ataca al siervo del pontífice que habían ido a prender al Señor. Y en el versículo 53, también acá de Lucas 22, al final, el Señor les dice, ¿no? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Por qué lo prendieron al Señor en ese momento y no antes? Porque el Padre se lo había permitido. Es sencillamente por eso. El Señor Jesús llegó hasta el final de su ministerio y no fue ni apedreado. En un momento dice que lo querían tirar por un barranco, ¿no? En Nazaret. Y no pudieron tocarlo, no pudieron lastimarlo, no pudieron hacerle nada, salvo rechinar los dientes entre ellos, porque no les había llegado la hora. Esto también es importante, porque el Dios para cada cosa prepara una hora, prepara un tiempo. Prepara un tiempo para que el Señor venga a nacer, también prepara un tiempo para que lo prendan, lo lleven preso, otro tiempo para que vaya a la cruz. Preparó un tiempo para que nosotros vengamos a este mundo. Cada uno nació en un día en particular porque el Señor lo determinó así. Y también preparó un tiempo para que en nuestra vida escuchemos el Evangelio, escuchemos la palabra de Dios, el Evangelio de salvación. Y también Dios sabe ese día cómo hemos de responder. Quizás hemos de aceptar la palabra del Señor, quizás hemos de aceptar el Evangelio de salvación, o quizás hemos de rechazar. Para todas las cosas hay un tiempo.
estos hombres pudieron acercarse al Señor y tomarlo porque había llegado su hora y la potestad de las tinieblas. En los otros evangelios no nos dice que era una turba, sino que dice que era una compañía de hombres que habían venido con palos y con espadas. Y esto también es importante entenderlo porque uno piensa que eran 15, 20 personas que vinieron a buscarlo al Señor y a llevárselo, pero cuando acá habla en los evangelios de una compañía, está refiriéndose a una compañía militar del ejército romano. En Juan dice que vino la compañía más el tribuno, que era el capitán de todos esos, y las compañías eran 400 a 600 personas, soldados. Miren todas las personas que tuvieron que venir a buscar a un solo hombre. Y el Señor les tiene que decir, como al ladrón me habéis venido a buscar. Esto es para que veamos también que detrás de todo esto, ¿quién estaba? ¿Quién estaba? Satanás. Y con ese odio perfecto, absoluto que tenía contra Cristo, por todos los medios que tenía a su alcance, quería destruir al Señor Jesús. Quería destruir a Jesús de Nazaret. Y fíjense si no fue exagerada la metodología del diablo que mandó a casi entre 400 y 600 personas para llevarse al Señor. Pero el Señor se lo permite, y en Juan incluso nos menciona que cuando se acerca a toda esta compañía, el Señor menciona su nombre. ¿Cómo lo menciona? Diciendo, ¿se acuerdan? ¿Cómo dice el Señor? Yo soy. ¿Y qué pasó cuando el Señor dijo yo soy? Se cayeron como desmayados, cayeron todos. Esos 600 soldados cayeron uno atrás del otro como si fuese un dominó. Solo porque el Señor pronunció su nombre. Para que veamos que si el diablo ponía poder y tenía un poco de poder que le había sido dado para tomarlo, el Señor manifestaba de esa manera que Él realmente tenía todo el poder. Y solo con mencionar su nombre, cayeron todos desmayados. El Señor entonces es entregado a estos hombres y Pedro corta la oreja del siervo del pontífice. Lo que nos dice acá el misionero Juan Pedro Marino, que escribió estos libretos, es que para que nos detengamos también a ver cómo Pedro todavía no había entendido las cosas, cómo las ideas que tenía Pedro respecto del Señor Jesús, las ideas que tenían los discípulos respecto del Señor Jesús eran muy equivocadas. Porque cuando los judíos esperaban a un Mesías, ¿a quién estaban esperando? ¿A quién entendían ellos por Mesías? Un libertador, dice Martín. ¿Qué más? Un libertador político, un líder militar, un rey, un capitán. Y ellos decían, acá está el Mesías y todavía están los romanos y todavía vienen con espadas y con palos. Vamos a defender a nuestro rey. Y Pedro fue el primero que sacó la espada, pero ellos estaban con eso en el corazón. No entendían la obra espiritual que el Señor estaba haciendo. Más allá de lo que ellos podían ver con sus ojos, la meta del Señor, ¿cuál era? Era morir en la cruz. Si el Señor no moría en la cruz, ninguno de nosotros ahora estaría acá, porque no hubiese completado la obra para la cual el Padre le envió y toda la humanidad hubiese estado perdida. Y Pedro ya había tenido una experiencia similar con el Señor. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dice al Señor, en ninguna manera esto te acontezca? ¿Y cómo le contesta el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no entiendes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Ya Pedro había tenido una exhortación similar. No entendía que el Señor tenía que llegar a la cruz, que el Señor había preparado todas las cosas para ese momento. Y entonces el proceder de él, si por un lado podemos ver que había valentía,
había coraje de parte de Pedro y que genuinamente Pedro lo amaba a su Señor. Y cuando Pedro dijo realmente voy a dar mi vida por ti, no estaba mintiendo, no estaba siendo hipócrita, sino que realmente él sinceramente le había dicho al Señor, yo voy a dar mi vida por ti, y los discípulos también, y estaban dispuestos a sacar las espadas. Dice que tenían 2 espadas. Señor, tenemos 2 espadas, le dijeron. Yo me imagino que las habrán conseguido contrabando, porque en esa época los que gobernaban y los que tenían que tener espada eran los romanos, no los judíos. Y ellos en esa mentalidad humana querían proceder también de manera, con métodos y formas humanas. Miren lo que le responde el Señor a Pedro después de haber hecho esto en San Juan, el capítulo 18. San Juan, capítulo 18, página 126. En el versículo 10 se narra una vez más lo que pasó con Pedro y el siervo. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía espada, sacóla e hirió al siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, el vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber? ¿Qué significa esa pregunta que el Señor le hace? ¿Se entiende? Lo del vaso lo vimos el domingo pasado cuando hablábamos de Getsemaní. Pero cuando el Señor está hablando acá del vaso, está hablando de tomar y obedecer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, ¿cuál era? Que Cristo vaya a la cruz. Y Pedro, con esa actitud que era sincera, recordemos, y genuina, y era una actitud de amor hacia su Señor, estaba obstaculizando el ministerio del Señor. Y el Señor le tiene que decir, el vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber? Y en el 12 dice, entonces la compañía y el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y lleváronle primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era pontífice de aquel año. Acá el Señor deja obrar a los malos y Pedro, que hasta ese momento quería obrar a su manera, de manera humana, como vio que sus planes no fueron concretados, como no le salió como él quería, fíjense lo que hace Pedro, antes de seguir viendo qué pasó con el Señor. Marcos 14, versículo 50. Si alguien lo puede leer. Entonces dejándole todos sus discípulos huyeron. Acá vemos lo que pasa cuando las cosas no ocurren o no suceden como nosotros deseamos. Porque nosotros también, como hijos de Dios, muchas veces tenemos una idea de lo que es ser un hijo de Dios. Tenemos una idea de lo que es el Señor Jesús. Tenemos una idea de lo que tiene que ser el pastor conmigo y los hermanos conmigo y yo con los hermanos. Y muchas veces esas ideas no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Y entonces yo me hago la idea, yo me hago el pensamiento de lo que debería ser la iglesia para mí, por ejemplo, y a la primera de cambio, cuando empiezan a pasar las turbaciones o los problemas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando me escandalizo con algo que pasa en la iglesia? ¿Cambiamos de idea o nos vamos? Acá pasó lo mismo con estos hombres, que amaban al Señor, pero que se habían planteado el ministerio de una manera que no tenía nada que ver con lo que el Señor había planteado. Y entonces a la primera de cambio huyeron. Y Pedro también huyó. Ya no falló la estrategia de sacar la espada y defender al Señor. Y me llamó la atención que nadie lo tocó a Pedro.
y a ninguno de los discípulos. Eran 600 personas, podrían haberlos metido presos a todos, pero el Señor los dijo, déjenlos ir, o matarlos, peor. Tenían potestad para hacer lo que querían. Pero el Señor también dice, déjenlos ir, ya me tienen a mí. Los libera con ese amor que tenía hacia los suyos. Porque ahí en San Juan 17 dice, ¿no? A los que me diste, ninguno de ellos se perdió. Y bueno, como les decía, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos también esa actitud, que el Señor tiene que trabajar en nuestras vidas. De pedirle al Señor que nos muestre realmente su voluntad. Y es muy probable que la voluntad del Señor sea muy distinta a nuestra voluntad y a nuestros pensamientos. El mismo Señor lo dice en el Antiguo Testamento. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y así como hay una distancia entre el cielo y la tierra, así hay una distancia entre mis pensamientos y vuestros pensamientos. El Señor no desea que salgamos huyendo, porque Él les pidió que se queden. Van a ser escandalizados, les advierte, pero quédense. Van a ser zarandeados como a trigo, pero quédense. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces acá ya tenemos una lección para nosotros también, porque a lo largo de nuestra vida en la iglesia vamos a tener muchos sinsabores, muchas tristezas. Ya las hemos tenido muchos de nosotros, los que tenemos más años en la iglesia. Pero el Señor nos dice que no nos vayamos. Pablo decía, no dejando vuestra congregación, como algunos tienen por costumbre. Vemos qué pasa con Pedro después de haber huido. Vamos a Mateo, por favor. Y a partir de ahora vamos a quedarnos acá en Mateo, capítulo 26. Mateo 26, página 37. El versículo 57. ¿Quién puede leer el 57 y el 58? Pedro le seguía de lejos hasta el patio del pontífice y detrás de adentro estaba sentado rodeado para ver el cielo. Miren lo que hizo Pedro, ¿eh? ¿Cómo lo amaba el Señor? Eso no lo podemos poner en duda. Porque todos habían huido, y Pedro, ¿qué hacía? Le seguía desde lejos. Y esa palabrita seguía es la misma que se usa para cuando el Señor lo llama por primera vez a Pedro, y dice que dejando todo, le siguió. Pedro se había comprometido ya a seguir al Señor. Si bien tuvo más de un llamado, en ese momento también dijo, no, yo voy a seguirlo. Quiero ver cuál es el fin. Acá lo dice bien clarito. ¿Qué va a pasar con mi Señor? Y fueron y lo llevaron al Señor en el medio de la madrugada. Esto también tenemos que recalcarlo. Pensemos que el jueves a la noche habían cenado, después fueron al Getsemaní, y por la noche, mucho antes de que amanezca, vinieron y se lo llevaron con palos y con espadas, y en vez de llevarlo a un tribunal romano, que eran los que gobernaban, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás. En las Escrituras nos dicen que Caifás y Anás eran parientes, y también se nos da a entender que como uno era suegro del otro, vivían en la misma residencia. Una residencia tan grande, se ve que tenían mucho poder, no solo político, sino económico, que tenía lugar para que estén los siervos, tenía un gran patio donde podían prender una fogata, y tenían una sala donde había mucha gente, y toda esa gente estaba en ese momento juzgando mentirosamente, falsamente al Señor. Ese juicio nefasto que hicieron contra el Señor y corrupto también. Por eso decíamos, ¿no?, que lo hicieron de noche, a escondidas, no abiertamente delante de todos. Ya había la corrupción. Ya había la corrupción, dice acá el hermano. Si empezamos a leer desde el Génesis vamos a encontrar corrupción.
y vamos a encontrar que el hombre siempre es el mismo. Y eso también es parte de estas enseñanzas. No podemos nosotros, como hicieron estos hombres, rasgarnos las vestiduras. Porque estos hombres que estaban ahí en esa habitación, juzgando al Señor y rechazando al Señor, eran los representantes de toda la humanidad en ese momento. Por un lado los judíos, por otro lado los romanos, los judíos representando al pueblo de Israel y los romanos representando a los gentiles, al resto de los hombres. Así que siempre que pensemos en estas cosas también tenemos que pensar que seguramente nosotros también hubiésemos estado ahí rechazando al Señor. Y mucha parte de nuestra vida nosotros estuvimos rechazando al Señor, negándole, despreciándolo. Pero por gracia del Señor llegó un momento en que entendimos que Él es nuestro Salvador, que vino a salvarnos, a morir por nosotros, y es ahí cuando le aceptamos, cuando realmente comprendimos la obra para la cual el Señor había venido. Estos hombres, Anás y Caifás, habían estado en el poder, el suegro y el yerno. Decimos que estaban en el poder porque realmente eran las personas más importantes de Israel. El sumo sacerdote había pasado a ser una especie de rey casi, tenían mucho poder. Y al suegro lo habían nombrado sumo sacerdote antes de que nazca el Señor Jesús. Y a Caifás, que era el yerno, lo habían nombrado sumo sacerdote en el año 18 después de Cristo, o sea, desde que el Señor Jesús era un jovencito, ya estaba ahí. Y dice que los romanos los ponían y los sacaban a dedo a los sumos sacerdotes justamente para que no estén de por vida, como decía la ley de Moisés, y tengan mayor poder del que tenían. De hecho, Caifás, 3 años después de que pasó esto de la crucifixión del Señor, ya lo sacaron y pusieron a otro. Y Pedro, que es el personaje que nosotros estamos estudiando y como hemos leído, llegó a meterse dentro de la casa del sumo sacerdote. Y en el libro de Juan también se nos relata que Juan, junto con Pedro, pudieron entrar. Dice Juan que, y lo hemos mencionado también, que Juan era conocido del pontífice y por eso los dejaron entrar. Ahora bien, lo que hemos visto es que una vez que estaban adentro, pasó que la misma criada que le abre la puerta para dejarlos entrar, lo ven a Pedro, ¿y qué dice? Yo lo conozco, él estaba con Jesús, con el Nazareno. Y ahí, ¿qué hace Pedro? Lo niega. Vamos a leerlo ahí en Mateo 26. Desde el 69 en adelante dice: y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada diciendo: y tú con Jesús el Galileo estabas. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. La primera vez que lo acusan a Pedro, y la primera respuesta de Pedro, ¿cuál tendría que haber sido? Tenía que decir que sí. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué estaba haciendo? Mintiendo. Estaba negando, sí, pero mintiendo. Y la mentira, que está tan generalizada también en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Con Ana nos llama la atención cada vez que vemos una película, un dibujito infantil o una película de adultos, siempre todo está basado en que pasa algo y el personaje principal miente. Y después toda esa mentira va creciendo y después tiene que decir la verdad, y casi todo es igual. Todo es una mentira. Y también, si volvemos al Génesis, ¿cómo empezó todo? Con una mentira de Satanás, cuando le dijo a Adán y Eva: no moriréis. Entonces vemos cómo el diablo sabe usar esa arma. Y aparte de convencerle de que iban a ser igual que Dios. Una serpiente. Y los convenció.
Y ellos se dejaron convencer, pero vemos cómo la mentira, así como los cristianos tenemos armas para combatir al diablo, el diablo tiene un arma que es nefasta, que es la mentira. Y con la mentira va carcomiendo como gangrena y va entrando. Y acá Pedro, cuando tenía que dar testimonio de Cristo, lo negó. Al principio de una manera, podemos decir, sutil o suave. Incluso el diablo empezó a presionarlo de una manera más suave, porque la portera que dijo, yo lo conozco. Y él dijo, no sé lo que dices. Luego, en el versículo 71 dice, y saliendo él a la puerta, ya se estaba queriendo ir Pedro, que en los otros evangelios nos dice que no solo que entró, que se puso con la gente que estaba ahí en el patio, dice que hacía frío de noche, habían prendido una fogata, sino que Pedro se arrimó a la fogata y terminó sentado hablando con ellos, al punto tal que se dieron cuenta que él era un Galileo, porque se dieron cuenta de la forma de hablar que tenía. Recordemos que cuando empezamos estas lecciones decíamos, ¿no?, que los Galileos eran de otra provincia, que tenían una forma de vivir distinta y hasta una forma de hablar distinta. Es como si nosotros somos todos de Buenos Aires y se pone un cordobés. Enseguida nos vamos a dar cuenta. Igual cuando hablamos con un incrédulo, nos preguntamos, ¿vos crees en el Evangelio? Ahí está. Eso le pasó a Pedro después y a Juan. En Hechos dice que se dieron cuenta de que eran discípulos de Cristo y se habían dado cuenta que habían estado con Cristo. Pero en este caso se dieron cuenta de que él era un Galileo, él no era de ahí de Jerusalén. Él tenía otra forma de hablar. Y como se diría, ¿no?, Pedro hablando, el pez por la boca muere, se deschavó, se dejó en evidencia. Y entonces ahí dice que Pedro quiere salir de ese lugar donde ya lo estaban empezando a reconocer todos, y en el 71 de Mateo 26 dice, y saliendo él a la puerta, le vio otra criada, y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús Nazareno. Y esta vez Pedro, ¿qué hace? Negó otra vez, pero con juramento. Ya no era una mentirita piadosa como diciendo, no sé lo que estás hablando. En este momento fue más enfático Pedro. Estaba queriendo salvar su vida de la muerte y lo hizo con mentiras y lo hizo negando al Señor que lo rescató. Hay un texto que dijo el Señor en el Sermón del Monte que dice que si le negáramos al Señor delante de los hombres, Él nos negará delante del Padre. Está ahí en Mateo capítulo 7. Y esto es lo que estaba pasando en este momento con Pedro. Ya se había puesto firme en su decisión de negar al Señor y por eso dice que usó juramento. Te lo juro, no lo conozco, te lo juro, no sé quién es, yo no lo conozco. Así de firme habrá sido la mentira de Pedro. Y en el 73 dice que pasó un tiempo, en el otro evangelio dice que pasó como una hora, dice, y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Y entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar diciendo, no conozco al hombre, y el gallo cantó luego. ¿Alguno sabe lo que quiere decir imprecaciones? Es una palabra que no se usa mucho. ¿O qué les parece que puede ser? Insultos, groserías. La traducción de imprecaciones es maldiciones, maldecir. También es una palabra derivada de anatema, que nosotros la conocemos, ¿no? Anatema, sea maldición. Habrá empezado a insultarlos, habrá empezado a insultar la situación, a maldecir, de tal manera que pueda zafar de esa situación.
Y acá el misionero que escribió el libreto dice que Satanás empezó atacándolo con una acusación leve, luego un poco más fuerte, a ver qué pasaba con Pedro. Porque realmente Satanás no sabía lo que iba a pasar con Pedro, solamente el Señor Jesús sabía que lo iba a negar 3 veces, pero Satanás, si hay algo que sabe, es cómo atacarnos. Sabe dónde apretar, dónde pinchar, porque Él nos conoce desde que fuimos creados y nos... ¿Cómo? Esa es la función del diablo. Vamos a leer ahí en en Juan, si alguien lo puede leer, San Juan 10, el versículo 10. Sí, San Juan fuerte. El ladrón no viene no para buscar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está. El ladrón no viene sino para ¿qué? Para Hurtar, matar y destruir. Pedro ya había pecado la primera vez que lo negó. Ya con eso bastaba para que después tenga que pasar por la experiencia del arrepentimiento. Pero ¿qué hizo el diablo? Siguió insistiendo, siguió provocándolo. Y Pedro, en vez de volver atrás en su pecado, siguió creciendo en su pecado, porque la obra del diablo es esa. Y el hermano dice, el diablo ya había ganado la batalla, sin embargo ahora lo que quería era hundir y destruir a Pedro. Quería llevarlo hasta lo más profundo. Y eso es lo que siempre el diablo quiere hacer con nosotros también. No solo que pequemos, porque la realidad es que casi todos los días pecamos. Pero el diablo no se conforma con eso. Como sabe que somos hijos de Dios y que no vamos a perder la salvación de nuestras almas, lo que va a tratar de hacer es de destruirnos, de destruir nuestra vida, de destruir nuestra familia, de hacer que caigamos hasta lo más bajo que podemos caer. Esa es la obra del diablo. Y no nos engañemos, porque siempre va a ser así. Pablo ahí en 2 Corintios dice, vamos a leerlo por favor, 2 Corintios 2:11. Si alguien lo puede leer fuerte. Porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. No seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. Acá Pablo nos está advirtiendo que no tenemos que ignorar lo que es Satanás. Lo peor que nos puede pasar a nosotros como hijos de Dios es ignorar al enemigo, es desconocer lo que el diablo quiere hacer con nuestras vidas, relajarnos, quedarnos tranquilos, pensando que bueno, ya soy un hijo de Dios, está todo resuelto. Y Pablo decía, no ignoramos sus maquinaciones. Una vez estaba hablando con un hermano y me decía, el diablo es como si fuese un ingeniero del pecado. ¿Qué hace un ingeniero? Trata de que algo funcione de la mejor manera, una estructura, una máquina, pero que funcione bien y que cada vez funcione mejor. Y el diablo, desde que cayó en pecado, lo único que hace, su pensamiento es de continuo y solamente el mal. Y es un experto, es un ingeniero en hacer caer a los hombres en pecado. Obviamente que el hombre tiene pecado desde sí mismo, y Santiago dice que cada uno cuando es tentado de su propia concupiscencia es atraído y cebado, pero el diablo sabe cebarnos, sabe dónde hacernos pisar, ¿qué cosa? ¿Cómo se dice? Pisar el palito, caer en la trampa. No ignoréis sus maquinaciones y no seáis engañados del diablo. Fijémonos en 2 Timoteo capítulo 2. Segunda Timoteo 2, página 239. 25 y 26.
conocer la verdad, y se zafen del lazo del diablo y que están cautivos a voluntad de Dios. Acá nos dice una verdad muy grande. Nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir predicando la palabra de Dios con mansedumbre. Sí, quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad que tienen que conocer? Sí, pero acá también lo dice en el versículo 26. Que zafen, que se dé cuenta el ser humano de que está enlazado por el diablo, de que está cautivo a voluntad de él. Y ahí es donde aparecen los hijos de Dios, para hablarle a la gente, para predicarle, para mostrarle que abra los ojos y se dé cuenta que tiene un grillete acá, ¿no es cierto? Y que está encadenado a pecado, a muerte. Estamos en las manos del diablo. Nosotros todos nacemos pecadores, hijos del diablo, y tenemos que rogarle al Señor que nos rescate de esa situación. Pedro era un hijo de Dios, pero en ese momento se dejó enlazar por el diablo y por sus maquinaciones. Y una cosa que yo lo vengo mencionando varias veces, ¿no? El diablo lo tentó, el diablo. Pero algo que aprendimos también con el misionero Armando Di Pardo, y que es muy importante que lo tengamos en cuenta, hace un rato lo hablábamos con Marco, es que tengamos en cuenta que el diablo no estaba ahí en el patio de Anás y Caifás. ¿Dónde estaba el diablo? Tras el bocado, ¿cómo dice ahí en San Juan 13? El diablo entró en Judas. Y el misionero Armando Di Pardo usa esa enseñanza para que... Hay muchos que dicen que el Señor Jesús fue tentado por el diablo en el Getsemaní. Y el misionero dice no, porque Judas, el diablo estaba dentro de Judas y Judas no estuvo en Getsemaní. Y el diablo no es Dios que puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Solamente puede estar en un lugar a la vez. Entonces Pedro realmente fue tentado por la obra diabólica, quizás por algún demonio que estaba ahí, usando a los siervos, usando a esa gente para que diga yo te conozco, Pero también tenemos que entender esto, ¿no? No ignorar sus maquinaciones. El diablo en persona no estaba en ese momento tentando a Pedro. El diablo estaba dentro de Judas y no salió de Judas hasta que Judas se suicidó. Eso lo dice ahí en el libro de los Hechos al principio. Y salió de dentro de él, lo reventó. Algo tremendo que le pasó a Judas. Pero cuando nosotros hablamos del diablo, tenemos que entender eso, que es la obra del diablo. El diablo no se puede ocupar de cada uno de nosotros en el mismo momento. Para eso están sus enemigos, sus huestes, sus soldados. Y también estamos nosotros. Recordemos esto siempre, que nuestra carne es nuestra peor enemiga. Ahora, ¿qué pasó cuando Pedro lo niega 3 veces al Señor? Canta el gallo. ¿Qué pasa con Pedro cuando escucha el gallo? Se acordó de lo que el Señor le dijo. ¿Y qué pasó en el corazón de Pedro? Lloró amargamente. Esa es la actitud que hizo que Pedro se quiebre. De arrepentimiento. Muy distinto al arrepentimiento de Judas, porque Judas no se derribó a los pies del Señor para clamar perdón. Pero Pedro, cuando escucha el gallo, y en el Evangelio también nos dice que el Señor justo estaba en la otra sala. Imaginemos que Pedro estaba en la calle y el Señor estaba acá adentro. A la misma hora que cantó el gallo, el Señor se dio vuelta y lo vio, lo miró, tuvieron contacto visual. Qué tremendo que habrá sido eso, ¿no? ¿Quién puede estar en pie cuando el Señor lo mira? Más después de haber pecado. Sí, pero ahora pensemos en nosotros. Pensemos en nosotros cuando pecamos. Y recordemos que el Señor siempre está mirándonos. En el Salmo 32 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debas andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, queridos, como última enseñanza para esta mañana, el Señor nos está viendo.
y desea que nosotros no caigamos en pecado. Él está orando, intercediendo por nosotros. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pero ahí en Juan, 1 Juan dice que si hemos pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Vamos a terminar acá y que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita darnos cuenta, abrir los ojos y ver en qué situación estamos. Si todavía estamos en el lazo del diablo, le roguemos al Señor que nos libre, que nos salve. Y si hemos pecado, el Señor espera de nosotros esta misma actitud de Pedro. Quizás tengamos que llorar amargamente para llegar al genuino arrepentimiento, pero las bendiciones que vienen aparejadas con esto son mucho mejores que las tristezas que nos ha provocado el pecado. Que el Señor nos bendiga.